vamos a hablar de los trastornos del lenguaje. Los contenidos de esta unidad incluyen las disfasias evolutivas, el trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo, el trastorno del lenguaje expresivo, trastorno fonológico y tartamudez. Bien, en primer lugar, empezamos comentando las disfasias evolutivas. Las disfasias evolutivas tienen en común que no se conoce ninguna causa, no se sabe cuál es su etiología. Por lo tanto, tampoco se deben a ninguna lesión neurológica. Se manifiestan desde el comienzo del periodo evolutivo en el que el niño debe empezar a manifestarse, es decir, se manifiesta durante las primeras etapas del desarrollo evolutivo, y dichas disfasias pueden manifestarse de dos maneras distintas, en forma de dos trastornos diferenciados. El primero de ellos sería el trastorno mixto del lenguaje receptivo y expresivo, y el segundo sería el trastorno del lenguaje expresivo, es decir, el primero abarca lenguaje receptivo y expresivo y el segundo únicamente el área expresiva del lenguaje. Bien, pues empezamos con el primero de ellos. El trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo consiste en una perturbación tanto del lenguaje receptivo y del expresivo, como hemos señalado. No se explica, es decir, no se debe a un trastorno generalizado del desarrollo, y normalmente se manifiesta, pues se identifica antes de los 4 años de edad. Los niños que tienen este problema van a obtener puntuaciones en pruebas estandarizadas, pruebas de evaluación, dichos resultados, los resultados que obtienen estos niños serían significativamente más bajos en las áreas del lenguaje expresivo y receptivo, ¿vale? En comparación con con aquellas áreas de los test, de las pruebas de evaluación, que miden la capacidad intelectual no verbal, ¿vale? Basada en lo no verbal. Como consecuencia de este trastorno van a presentar dificultades tanto para expresarse como para comprender palabras, frases, etc. ¿De acuerdo? A su vez, la gravedad del trastorno mixto lenguaje receptivo expresivo puede oscilar entre aquellas formas que son más leves o las que tienen más gravedad, en las que en este último caso, puede haber incapacidad para entender el vocabulario en su forma más sencilla. Obviamente, esto conlleva que se vea afectado el rendimiento académico o social del niño. Es importante diferenciar que este trastorno, además de darse en el periodo del desarrollo evolutivo, en otras ocasiones puede tener un carácter adquirido. Se adquiere con posterioridad. También se denomina disfasia infantil adquirida. Consiste en que tras un periodo de tiempo en el que el niño tiene un desarrollo normal, ¿vale?, que puede oscilar entre los 3 y los 10 años de edad, y después aparecería el trastorno, durante un periodo de desarrollo normal, pues de pronto pues aparece el trastorno, y en este caso, en la disfasia infantil adquirida, estaría provocada por una enfermedad médica, ¿vale? Por lo tanto, aquí en la adquirida sí hay una causa, sí se conoce, ¿de acuerdo? Y en estos casos, en estas situaciones, puede llegar a dejar incluso de hablar a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Dentro de la disfasia infantil adquirida, dentro de este tipo, se encuentra un tipo de disfasia en la cual hay una ausencia del lenguaje y que se combina con la epilepsia. Este trastorno, que combina afasia, ausencia del lenguaje de carácter adquirido, con la epilepsia, se denomina síndrome de Landau-Kleffner. Y además cursa con alteraciones en el electroencefalograma. ¿De acuerdo? Y por otro lado, el trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo puede ser de tipo evolutivo, ¿vale? En el tipo evolutivo, como ya hemos señalado, no hay ninguna causa neurológica, no se conoce ninguna causa. En este tipo, ¿vale?, el desarrollo del lenguaje se caracteriza por tener un comienzo tardío y un ritmo lento de desarrollo y de adquisición. En cuanto al tratamiento del trastorno del lenguaje mixto receptivo expresivo,
es importante, es crucial la detección precoz, que se detecte de manera lo más precozmente posible. Se requiere también una intervención individualizada, es decir, ajustada a las características y a los problemas concretos que presente cada niño, así como su contexto en el que se desarrolla. Los objetivos, por tanto, deben estar bien especificados, de ahí que la intervención sea lo más individualizada posible. En general van a perseguirse pues, lograr un incremento de la comunicación verbal y no verbal, así como también favorecer un lenguaje pues, variado, rico y entendible. Debe llevarse a cabo la intervención con un seguimiento periódico para ir registrando los logros que se vayan adquiriendo o detectar posibles problemas que no se vayan solventando. Y la intervención debe ser interdisciplinar, por ejemplo, educadores, logopedas, psicólogos, y se debe implicar obviamente también a la familia en dicho proceso de intervención. Bien, en tercer lugar tendremos el trastorno del lenguaje expresivo, ¿vale? Aquí lo que estaría afectado sería únicamente el desarrollo del lenguaje expresivo, ¿vale? Si bien puede manifestarse dicha alteración tanto a nivel verbal como en la no verbal, en los gestos, en la mímica, en la expresión del lenguaje corporal, etc. Bien, este trastorno se pone de manifiesto en las puntuaciones que obtienen los niños en pruebas de evaluación, y estas puntuaciones o resultados serían significativamente más bajas que lo que cabría esperarse si lo comparamos los resultados de ese niño con su grupo de iguales, y también lo que cabría esperarse para ese niño teniendo en cuenta su capacidad de inteligencia no verbal, ¿vale? Habría un desfase entre la inteligencia no verbal y los resultados en la evaluación de las pruebas verbales basadas en la expresión del lenguaje verbal. Evidentemente, este trastorno va a tener también consecuencias negativas sobre su rendimiento académico y sobre su relación o integración social. A veces puede darse junto a este trastorno también un trastorno fonológico. Por el contrario, en estos niños la capacidad de imaginación y de fantasía mental suelen estar intactas, es decir, son adecuadas. Bien, también el trastorno del lenguaje expresivo, al igual que sucedía con el mixto receptivo expresivo, pues la causa, la etiología, puede ser bien adquirida, en este caso si se conoce, o bien evolutiva. En este caso la causa es desconocida y se pone de manifiesto desde los primeros momentos del desarrollo en que el niño debería pues empezar a utilizar el lenguaje adecuadamente. En cuanto al tratamiento, pues sería similar al del trastorno mixto expresivo y receptivo. Bien, vamos ahora con el trastorno fonológico, en cuarto lugar. Se manifiesta por un desfase persistente, es decir, que se tiende a mantenerse, en cuanto a la pronunciación de fonemas en el niño. Es decir, lo que estaría afectado sería la pronunciación de fonemas, ¿vale? Y no es algo puntual, sino que tiende a reiterarse, es persistente. Por otro lado, habría un desarrollo adecuado en otras áreas del lenguaje que no estarían afectadas. Sin embargo, como consecuencia de este trastorno fonológico, puede producirse un deterioro del rendimiento académico y también de las interacciones sociales, del desarrollo social, ¿vale? ¿Cuáles son los errores más frecuentes que suelen manifestarse en este trastorno? Pues, por ejemplo, sustituciones de fonemas, distorsiones, su pronunciación de manera distorsionada, incorrecta, omitirlos, ¿vale? No pronunciarlos, o inserciones de sonidos que no deberían estar, incorpora sonidos que no deberían pronunciarse, ¿vale? O también inversiones, ¿vale? Pues cambiar el orden de pronunciación de determinados fonemas, ¿vale? ¿Cuáles son aquellos fonemas que se ven más comúnmente afectados? Pues serían la L, la R, la S, la Z y la Ch. ¿De acuerdo? Podemos distinguir a su vez tipos dentro del trastorno fonológico. En primer lugar, podemos hablar de un trastorno fonológico orgánico, ¿vale? Aquí el apellido orgánico ya nos indica que hay un problema a nivel del organismo, del cuerpo. Pues dentro del trastorno fonológico orgánico, a su vez, podemos diferenciar
dos subtipos. El primero de ellos sería la disglosia, en la cual los déficits en la pronunciación de los fonemas se deben a alteraciones bien de tipo congénito, es decir, que están presentes al nacer, o bien adquiridas posteriormente en los órganos fonadores, por ejemplo, los dientes, los labios, la lengua, las mandíbulas. Y por otro lado tendríamos la disartria. En este caso, los déficits de pronunciación de los fonemas se deben a una alteración, algún problema en el funcionamiento del sistema nervioso, ¿vale? Puede ser a nivel de los nervios periféricos o a nivel del sistema nervioso central, en alguna región del cerebro. Y por último, dentro del trastorno fonológico, fuera ya del trastorno orgánico, tendríamos un segundo tipo, que sería el trastorno fonológico funcional, ¿vale? Aquí el apellido sería funcional. Se denomina también como dislalia funcional, ¿de acuerdo? La característica es que no se detecta ninguna causa orgánica, no hay ninguna alteración orgánica detectada, sino que simplemente se ha adquirido una forma inadecuada, ¿vale? Por aprendizaje, por hábito, etcétera, de pronunciar los fonemas. ¿Cuál sería el tratamiento del trastorno fonológico? Bueno, en primer lugar hay que verificar, hay que chequear y comprobar que el niño tiene una capacidad para atender y para imitar que estén correctas, ¿vale? También deben asegurarse de que no existan comportamientos disruptivos y que como consecuencia de ello pues se den estas alteraciones en la pronunciación, ¿vale? Es interesante que el niño cuente en su entorno con modelos adecuados de pronunciación, ¿vale? A su vez se moldearán y reforzarán pues aquellas conductas que sean acertadas en cuanto a su pronunciación, ¿vale? Para que se lleve a cabo la pronunciación correcta y que se mantenga y se consolide a lo largo del tiempo. El tratamiento conductual más utilizado sería por un lado el moldeamiento por aproximaciones sucesivas. Esto consiste en ir perfeccionando cada vez la respuesta o conducta correcta, ¿de acuerdo? Y por otro lado el encadenamiento, ¿vale? Que consistiría en que se vaya aprendiendo la secuencia de conductas o pasos que tiene que dar para llegar a la respuesta, a la conducta correcta, ¿vale? Y que además la lleve a cabo también en el orden correcto, la secuencia correcta. Y luego pues se debe de tratar de generalizar los logros, los objetivos que vaya cumpliendo a un número de áreas, el mayor número posible de contextos posibles. Bien, en quinto lugar nos ocupamos de el tartamudeo, o también denominado como disfemia. Se manifiesta en forma de una disfunción, una alteración, tanto en la fluidez como también puede ser en la secuenciación temporal del habla, ¿vale? El tartamudez en su forma más leve, la menos grave, pues es habitual que se produzca en la infancia, en la primera infancia, no es raro encontrarla, ¿vale? Que luego puede ir remitiendo, desapareciendo. La disfemia o tartamudeo puede variar mucho de un individuo a otro, ¿vale? Incluso puede cambiar dependiendo de la situación en la que se encuentre el niño. Incluso puede llegar a desaparecer en determinadas conductas, por ejemplo al leer o al cantar, ¿vale? En otros casos el niño puede sentir ansiedad anticipatoria, es decir, cuando siente que puede producirse la tartamudez, pues lo anticipa y como consecuencia de eso experimenta una reacción de ansiedad. Y también puede, como consecuencia de su problema, tratar de recurrir a determinadas estrategias de afrontamiento para minimizar el impacto de su problema, como por ejemplo cambiar su ritmo de habla para disimular, o también evitar pronunciar ciertas palabras que él sabe que le resultan más complicadas, o utilizar rodeos para enmascarar ciertos problemas, ¿vale? Cierta tartamudez, ¿de acuerdo? En cuanto a los tipos que encontramos dentro del tartamudeo, ¿vale? Podemos hablar por un lado de la llamada disfemia tónica. La disfemia tónica, ¿vale? Estaría caracterizada por la presencia de bloqueos al hablar.
Normalmente se dan al inicio del mensaje, ¿vale? Lo provocarían contracciones musculares que incrementan el tono, la tonalidad muscular de aquellos grupos que están implicados en la producción, en la articulación de sonidos en el habla. Luego tendríamos otro tipo de tartamudeo, disfemia, que sería la llamada disfemia clónica. En este caso, a diferencia de la anterior, la disfemia clónica consiste en repeticiones de determinados fonemas o sílabas o incluso grupos de sílabas, ¿vale? Y que se explicarían por espasmos de la musculatura, espasmos que son repetidos o reiterados, se repiten. En tercer lugar, pues tendríamos la denominada disfemia mixta, ¿vale? Que como ya indica su nombre, pues se daría tanto bloqueo como repetición, es decir, sería una mezcla de las dos anteriores, de la tónica y la clónica. Por otro lado, también se ha diferenciado entre dos tipos de tartamudeo o disfemia que atendiendo a otra serie de características, ¿vale? Estos tipos serían el tipo 1, que vendría caracterizada porque los niños no son conscientes de ese tartamudeo que tienen y por lo tanto pues no intentan solucionarlo de alguna manera o con alguna estrategia. Suele aparecer entre los 2 y los 7 años, ¿vale? Y se manifiesta en menor medida que en el caso que vamos a ver a continuación. El tipo 2, la disfemia tipo 2, aquí se diferencia del anterior en que los niños sí son conscientes del problema que tienen e intentan evitarlo mediante alguna estrategia. Se aprecia normalmente en niños mayores de 8 a 12 años y se manifiesta en forma de alteraciones mayores en el habla, a diferencia del anterior. En cuanto al tratamiento, podemos recurrir a la desensibilización sistemática, que sería combinar la relajación con la exposición progresiva a las situaciones temidas, estas situaciones que le dan mayor temor, porque puede aparecer el problema, pues se gradúan de menor a mayor intensidad y se va enfrentando con ayuda de la relajación de manera progresiva a estas situaciones que están graduadas en base a la dificultad que suponen para el niño. También siempre es importante recurrir al reforzamiento positivo cuando vocaliza correctamente, de manera adecuada, ¿de acuerdo? También otra técnica que se utiliza es el contracondicionamiento, ¿vale? Que consiste en favorecer una conducta alternativa al tartamudeo, como puede ser una respiración regulada, controlada, normalizada, que a su vez esta conducta alternativa pues será reforzada para que tratar con ella de reemplazar, de sustituir al tartamudeo, ¿vale? También es importante entrenar al niño en autocontrol para tener un mayor grado de autocontrol del problema, en observar la conducta problema, observarse a sí mismo, ¿vale? Y evaluarse, evaluar la conducta problema, en qué situaciones suele aparecer, por qué situaciones va precedida, y así aumentaremos el autocontrol del niño sobre la situación, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, pues con esto hemos terminado esta unidad que trataba, ¿vale? Como hemos visto de los trastornos del lenguaje, ¿vale? Hemos hablado de los diferentes trastornos que aparecen en la etapa que nos interesa del desarrollo, así como los tratamientos más eficaces para su abordaje. Así que damos por finalizada esta unidad.